Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo podcast de La Entrevista. Hoy tenemos una invitada especial para todos los que nos ven. Ahora vamos a hablar sobre las artes plásticas, sobre la pintura. Y hoy tenemos a nuestra querida maestra Noemí Nancy Martínez. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Pues es un honor y un privilegio estar aquí y pues nada, gracias. Y coincide porque es su cumpleaños, el día de hoy. Hoy coincide que es el cumpleaños de la maestra. Nos hizo el favor de acompañarnos. Y vamos a hablar un poco, le voy a leer un poco del currículum que tiene de lo que es la maestra Noemí Nancy. Todos los conocemos como Noemí. Y ella es arquitecta por la Universidad Autónoma de Morelos, artista visual con especialidad en artes plásticas por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestra en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales por la Universidad Autónoma de Querétaro, profesora de las asignaturas de Pintura, Dibujo y Taller de Producción Artística de la Licenciatura en Artes Visuales. Como gestora cultural, es cofundadora y organizadora del Congreso Internacional de Artes Visuales y el Congreso Internacional de Esmalte al Fuego sobre Metal de la Facultad de Artes de la UAC. También ha sido coordinadora de la misma licenciatura en Artes Visuales y actualmente es la coordinadora general de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria. Dentro de sus obras, su trabajo que ella hace busca hablar de lo cotidiano, las genealogías familiares y la memoria vinculadas a la naturaleza. Ha participado en numerosas exposiciones, entre las que se destacan Contemplación en la Galería Libertad de Querétaro, Hecho en México en Sinzum, Francia, y Bioética en la World Youth Alliance en Nueva York. ¿Sí lo dije bien? Sí. Sí, bien, pues maestra Noemí, entremos en materia. Ay, un gusto, gracias. Arquitecta, y después, ¿por qué? De formación, porque cuando yo dije en mi casa que quería ser pintora, como muchas familias con muchos prejuicios, mi papá me dijo, ¿qué es eso? Eso no es carrera. Te vas a morir de hambre. Sí, no, bueno, fuera que me hubiera dicho eso, no, me dijo, eres una floja, no quieres estudiar, y yo me quedé así como, ¿y ahora qué voy a hacer? Hice examen en la Autónoma de Morelos y también en la UNAM para Ingeniería Civil, y me quedé en las dos, pero vi cuál era como la menos compleja en cuanto a matemáticas y decidí quedarme en Morelos. Ya, Sí. Estudiando arquitectura. Así es. Y entonces, ¿cuándo viene esta exploración y decir, bueno, quiero realmente hacer lo que me gusta y no dedicarme a estar diseñando para hacer construcciones de casas, edificios? Sí, pues se dio, tuve que terminar la carrera y bueno, ya una vez que terminé, pues me casé y mi esposo estudiaba música aquí. En Morelos, de hecho, no había la licenciatura en artes plásticas, apenas como que iniciaba a haber institutos y era irse a otro estado. Y entonces cuando mi esposo se viene, que en aquel entonces era mi novio, a estudiar aquí música, me dijo, oye, allá hay artes visuales, lo que tú quieres estudiar. Y pues eso también como que se sumó al proyecto de casarme y demás. Y me vine, y luego entré a la Autónoma. O sea, me vine un noviembre y me acuerdo que el propedéutico fue en Semana Santa y en agosto ya estaba inscrita. Y pues fue patinar sobre mantequilla. Dije, wow, este sí es mi lugar. ¿En qué año, maestra? En el 2000 llegué aquí a 2000. Querétaro. Es que, mire, es un dato curioso porque la maestra la veíamos entrar en bicicleta con su niña atrás. Sí, chiquita y todo, para tomar clases y vámonos, ¿no? Hablando de cuando se quieren hacer las cosas, se logran, ¿no? Es correcto, sí, tenía muchas ganas. Sí, ya tenía una hija de 2 años cuando entré a la licenciatura. Y así como usted dice, en mi bici, la traía a las 7 de la mañana y a las 20 para las 9 me da permiso de llevarla al kinder. Y fue muy bonito, muy, muy bonito porque estaba realizando mi sueño. La verdad es que Querétaro era un sueño de ciudad y estar haciendo lo que yo quería hacer. Y ahí, bueno, haría una invitación a los padres, ¿no? Finalmente uno termina haciendo lo que ama, pues para ser feliz. Bueno, el éxito de la vida de un ser humano es estudiar lo que a uno le gusta, no lo que crean o piensen que por estudiar X carrera uno va a tener la vida asegurada. Eso no es cierto, ¿no? Porque pues estudian lo que no quieren, andan de amargados y amargándole la vida a medio mundo, que a veces así pasa, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, y ahorita que estamos en este gran cuadro que es de Jordi Boldo,
cuando entró a la mesa dijo que Jordi Boldó fue su maestro. Es ¿no? correcto, a mí me Sí. tocó la fortuna de ser la última generación a la que le dio clase el maestro Jordi Boldó. Y para mí, pues, digo, tuve muchos grandes maestros, pero él fue un maestro parteaguas en mi vida porque era maestro de pintura y si me va a ver algún día, él no me dejará mentir, nunca nos dejó llevar un pincel al salón. O sea, sí la clase era de pintura, pero en realidad él nos enseñó a ser artistas, nos enseñó a crear un proyecto, a desarrollar un proceso creativo, a profundizar en la parte teórica, en hacernos como muchas preguntas existenciales y luego al final habría que dar resultados como muy contundentes porque ya tenía comprometidas exposiciones en la Galería Libertad y en la que era la Galería Universitaria, si no mal recuerdo, aquí en el Patio Barroco. O sea, nos puso la vara alta, sí. Sí, estaba aquí enfrente. Y pues nada, además, bueno, era una persona muy coherente porque pues él fue uno de los maestros de la ruptura y pues era pintor, escribía, o sea, todo lo que nos pedía, él realmente lo hacía. Y una persona muy generosa a la cual tengo mucho cariño. De hecho, este cuadro nos los prestó para el 70 aniversario. Ya, pero hay algo importante, hablando de la ruptura, para que nos están viendo, ¿qué es la ruptura en el arte, no? Y sobre todo en las artes plásticas. Sí, pues fue un movimiento muy importante para México porque veníamos de un nacionalismo y de este muralismo que tenemos que reconocer también que posicionó a México y a muchos de los artistas mexicanos en la esfera mundial del arte, porque pues por primera vez había una identidad como propia y bien como sentada sobre unas bases bien sólidas porque pues nosotros teníamos 100 años de ser mexicanos, ¿no? De nuestra independencia, pero creo que la revolución fue algo que realmente sentó las bases de la identidad mexicana, ¿no? Octavio Paz lo dice mucho en su libro. Y pues sí, bien los muralistas le abrieron la puerta a México en el mundo, ¿no? Retomando estas técnicas pues prehispánicas y también europeas del muralismo. Los artistas de la ruptura abrieron una puertita o muchas puertitas para volver a México un país moderno, contemporáneo, y dejaron de hacer figurativismo, nacionalismo, que ya estaba, digamos, como pues un poco gastado ese discurso, y le abrieron el mundo, al mundo del arte contemporáneo, del arte abstracto, pues a muchos artistas. Ellos sentaron las bases, también son, me parece que un parteaguas, y que de ahí a la fecha México ha tenido visibilidad como un país de vanguardia en cuanto al arte contemporáneo. ¿Podemos hablar de José Luis Cuevas? Sí, pues todos ellos, ¿no? José Luis Cuevas. Yo tuve la gran fortuna, lo trajeron aquí a la UAC, de un contemporáneo de José Luis Cuevas, que bueno, su trabajo, lo sabemos, es también un trabajo que rompe con la figuración, que busca tener un estilo propio, pero uno de sus contemporáneos que me encanta es Gilberto Aceves Navarro. Él vino aquí a la Universidad Autónoma de Querétaro a dar un curso y ahí supe que todos estos señores, ¿no? Y porque yo ya admiraba muchísimo a mi maestro, Jordi Boldó, eran unos tipazos, o sea, como que ellos traen una revolución acá, ¿no? Intelectual, sobre todo. Y Gilberto Aceves Navarro vino a dar un curso de dibujo y no, me voló la cabeza así. Tiene un libro muy bueno que se llama Laboratorio de Dibujo, Cambio, me parece que se llama así el libro. Y él hizo un estudio sobre las clases que daba con sus estudiantes. Y es un artista que pues, nos mostró que para el arte contemporáneo no había límites. Él nos mostró un tipo de dibujo muy orgánico, gestual, nos enseñó a desarrollar la principal habilidad del artista visual, que es justo la observación. Y además, bueno, moría de la risa porque nosotros todos estresados de que cada minuto decía la modelo, cambio, ¿no? Y ella voltea y nosotros como apenas ahí vamos, pero descubrimos que había que confiar en lo que estábamos viendo y sincronizar la mano y disfrutar también, ¿no? Como soltarnos un poco, no estar como pensando. Y pues esa fue una súper experiencia también de la misma generación de la ruptura, Manuel Felgueres, que hace 2 años fuimos a Zacatecas, visitamos como su museo y también que es otra personalidad que
pues es un hito en la cultura o en el arte de México contemporáneo. También vino a darnos una charla magistral y sí, yo por eso tengo mucho cariño, no solo porque tuve la oportunidad de ser alumna de un maestro de la ruptura, sino de tener experiencias cercanas con ya estos últimos señores que pues la mayoría de ellos ya fallecieron. Y pues Jordi vive aquí en Querétaro, entonces es una gran fortuna. Les decía de Zacatecas, el Museo Felgueres es el primer museo de arte abstracto en México. Y es bellísimo el edificio, la colección que tienen. Él nos contaba que pues había que modernizar a México, ¿no? Que pues ya esto que yo comentaba de que ya estaba como muy visto, pues las representaciones nacionalistas y bueno, recordar nuestra raíz, que de ahí viene un poco como esa inspiración de la revolución, pues que ya era momento de cambiar, de salirnos de la caja, de tomar una línea divergente. Y él plantea en su pintura también, igual que Jordi Boldó, la abstracción, la mancha, y es un genio. Él colaboró en la UNAM, en esa ocasión la conferencia que vino a darnos era de un proyecto que él tenía, en donde estaba colaborando con la UNAM para hacer como análisis de cómo se comportaban las estrellas en 10, en 20, en 100 años, pero lo hacían todo a base como de registros fotográficos pues del espacio exterior. Y él decidió, como buen artista curioso e innovador y demás, meter sus pinturas a ese programa computacional para ver cómo se comportaría su pintura en 10, en 20, en 100 años. Y de ahí le salieron como muchísimos bocetos para sus últimas pinturas. Se me hizo un señor que ya era viejito en aquel entonces, pues como muy atrevido de sumergirse como en la tecnología, no sé, yo dije, wow, o sea, qué padre que él no le tenga miedo a este reto que nos venía ya del mundo digital, de la tecnología, de la inteligencia artificial. Entonces sí, pues eso puedo decir de la ruptura como en una experiencia más personal. Y algo importante, porque si hablamos de la música, fue de la mano, porque ese nacionalismo que se dio en México con todo el moralismo, ¿no? Que hemos estado con Diego de Rivera, ¿no? Siqueiros, Manuel M. Ponce, Luis Jordá en la música. Pero viene algo interesante, cuando viene esta ruptura, también de los años 60, con todos los que estamos hablando, también sucede en la música. Vienen compositores importantes como Leonardo Velázquez, Manuel Enríquez, posteriormente Federico Ibarra, que hicieron una ruptura también de la música, una música muy contemporánea, totalmente diferente a lo que veníamos escuchando dentro del nacionalismo, para que vean que el arte siempre va de la mano en todas las corrientes, ¿no? Y, también Santiago Carbonell pasó. Fíjense que ya no me tocó directamente, de hecho también fuimos como la primera generación a la que ya no le dio clase. Sí, pero yo fui alumna de uno de sus alumnos, que era mi vecino, que muchos conocen, que es Jonathan Olvera. Claro. Vivíamos ahí en Tres Guerras, en La Cruz. Es exalumno de la Facultad de él es egresado. Artes y gran pintor también. Y gran amigo. Y en esa época donde Jorge Martínez Marín también daba clases, ¿no? De pintura, sí. También un expositor, pintor muy interesante de su obra. Y sale Noemí y se integra a la vida académica, ¿no? En ese sentido. Sí, fíjese que primero, sí lo tengo que decir, cuando salí de la carrera, no fue muy fácil encontrar trabajo, como que en el periódico era, se solicita artista visual, ¿no? Entonces entré a trabajar como arquitecto, porque en aquel entonces yo ya quería como comprarme mi casa y me dijo, pues no me alcancé. Le dije, no, yo ya voy a trabajar y me metí y estuve un año en una constructora y ahí verdaderamente que me di cuenta que de verdad eso no era lo mío. Lo hice bien, creo, pero sí, no. Fue como el debut y despedida. Y justo mi jefe de ahí un día me dijo así como, oye, tú estudiaste esto, ¿no? Mira, en esta escuela solicitan. Y sí, como 2 años después de que entré a un colegio privado, entré también a la universidad en el periodo de Vicente López Velarde, invitada también por mi gran amiga y maestra, la doctora Mar Marcos Carretero, que nos hicimos muy amigas durante la licenciatura. Hasta la fecha somos amigas. Acabamos de publicar un libro. Sí, claro, y ahorita hablaremos de eso. Pero entra usted como coordinadora
En el 2018. Yo 18. entré a la universidad, perdón que lo interrumpa, en el 2009 a dar una materia de pintura. Al semestre que viene ya me habían como dado mis 40 horas y yo la verdad es que no lo tenía como, me abrumé un poco, pero regresé en 2018 como coordinadora por invitación de usted, lo cual le agradezco mucho. Pero aquí viene algo interesante. Se toma la coordinación, que no es tema fácil, toma una coordinación sobre todo de artes visuales, y viene algo muy interesante, maestra. Organiza el primer Congreso Nacional de Artes Plásticas, que no existe, y hasta ahorita creo que no existe, y esto fue porque, eso les voy a comentar rápidamente. Teníamos un congreso, un consejo académico, perdón, y donde se tocaron, veníamos de hacer un festival de jazz y luego había habido un festival de artes escénicas y un servidor era director, y terminando me fui a mi oficina y me dice mi asistente, le hablo a una chica de artes plásticas y era una consejera Nora. alumna. Nora Bueno. Iván Nora me dice, estoy enojada. Le dije, ¿pero por qué estás enojada? Es que me estoy dando cuenta que en todas las carreras se están sucediendo cosas y en mi carrera no. Le dije, ¿en serio? Le dije, ¿qué propones? Pues no sé, le dije, a ver, te ayudo a proponer. ¿Por qué no haces esto? La maestra que recién tenía meses de haber entrado, le hablo, la cito, y de ahí surge este Congreso Nacional. ¿Nos puede platicar desde que inicia, qué ha habido y cuál ha sido el impacto a nivel nacional referente a este tipo de congresos? Sí, ese primer congreso fue un gran reto porque pues yo nunca había organizado algo de esa magnitud. Y como bien lo dijo usted, pues sí, no era como tarea fácil porque teníamos una de las licenciaturas con mayor población, ¿no? Está diseño gráfico y luego está artes visuales. Y pues ese primer evento fue maravilloso. O sea, creo que hubo una suma de voluntades de todos los docentes, se involucraron, participaron, propusieron. Y tuvimos artistas de la talla de Sinsamburo Takeda, vino Ryuichi Yahagi, de la Universidad Veracruzana, pero él es japonés. Igual el maestro Yahagi, vino Evelina Lesper, ¿verdad? Sí. Un profesor la invitó y pues bueno, hubo como un revuelo y sí hubo mucha participación. La mitad de la licenciatura por lo menos, hubo cerca de 180 inscritos y teníamos gente del público en general. Jonathan Olvera también dio curso, Ignacio Chávez. Dio un giro, creo, a la licenciatura porque empezamos a hacer justamente lo que usted dice, ¿no? Un punto de referencia a nivel nacional, porque efectivamente en el país no existe otro congreso de artes visuales, no, existen congresos de artes y humanidades o que se enfocan más como en esta cuestión de la visualidad, de la arteterapia o que son de varias como disciplinas, pero específicamente de esta no había un evento igual, no lo hay. De hecho, hemos tenido invitadas de México-irlandesas, por ejemplo, la maestra Elvira Santamaría, y me dijo, es que ¿dónde estaban ustedes? Porque a mí nunca me habían invitado a un congreso en México, en ninguna universidad se hace. Y después tuvimos grandes invitados como Lorena Wulfer, como esta maestra Mónica Mayer. Sí hemos tenido, la verdad es que... Y se ha fusionado, ¿no? Porque lo han hecho en diferentes universidades este congreso, sí, ¿no? Sí, eso fue muy bonito, que se quisieran sumar al proyecto otras universidades. Al momento colaboran con nosotros la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fueron sede el año pasado, en 2023. Zacatecas también, ¿no? También en 2022. Estuvo Sí, Zacatecas, que es importante, porque yo recuerdo, para que se den cuenta hasta dónde está llegando las artes plásticas en la actualidad, en ese primer congreso vi que había una especie de arte sustentable, o sea, que empezaron a hacer obras de arte en hojas. Esa fue Adriana Marrufo, que trajo gráfica, pues no sé si le puede llamar gráfica expandida o gráfica alternativa, pero los soportes de impresión eran hojas, eran hojas naturales, ¿no? O sea, hojas de árboles y hojas de que las plantas. disecaban, ¿no? Y después sobre eso se hacía el arte y todo esto. Grabados. O sea, vimos varias formas, para que se den cuenta que hay muchas formas de hacer arte en la actualidad,
y yo nunca me imaginé que sobre hojas estuvieran haciendo obras, ¿no? Sí, fue fantástico ese congreso. Hubo cosas que no había, o sea, talleres de disciplinas que no se impartían en la facultad, como de resinas o esta que era como de una gráfica un poquito más, pues sí, sustentable, ¿no? Alternativa. Escultura en piedra, que tampoco se impartía. Sí, Escultura sí, en piedra. con Ryuichi Yahagi. Ajá, él es un maestro japonés que trabaja mucho con piedras mexicanas sobre todo. Él se ha fusionado un poco con la cultura mexicana y tiene un trabajo muy importante. Ahora justo tiene una exposición en Japón. Qué interesante. Sí me recuerdo que hubo grandes personalidades, un gran congreso, muchas formas de ver arte que, bueno, un servidor conocía este tipo de arte, ¿no? Pero que se uno en piedras o en hojas, en cómo hacer pintura, como que hacían pinturas con otro tipo de material, recuerdo, que no dañaban, que no era tóxico, porque también estaban viendo esta forma de no usar tantos ácidos ya para estar... Sí, para usar sales, por Ajá. ejemplo. Sí, tuvimos al maestro uruguayo ah, Juan Cano, que él vive en Suecia. Sí, iba a decir Suiza, pero no, es Suecia. Y sí, él trajo también sistemas pues de la elaboración de las matrices que eran libres de ácido, que usaban la electricidad o sales minerales, por ejemplo. Y sí, la verdad es que creo que a los estudiantes se les abrió un mundo de lo que hay allá afuera, de lo que hay en otros estados y para el segundo congreso que ya fue internacional, lo que había en otros países. Eso es importante porque a veces en lo que pasa en las aulas, a veces no es todo. Hay que ver el contexto y para eso son estos congresos, para eso son todo ese tipo de situaciones que se tienen que organizar para ver un panorama que se hace en otros países, que se hace en otras universidades a nivel nacional, porque cada quien tiene una forma de ver las artes plásticas. Sí. Y vi que la maestra Noemí hizo una maestría. Es correcto. Sí, ¿por qué Sí. maestría este tipo de maestría? ¿Por qué no una en arte? ¿Por qué no una en...? Porque yo ya venía desde el sector privado, también en educación, pues organizando eventos culturales, artísticos, y para mí ese era un traje a la medida para aprender o para, hacer de manera más profesional este quehacer de gestor cultural. Y entonces, pues para mí también fue maravilloso saber que había métodos, que había procesos, que había herramientas que yo podía utilizar para la organización de eventos. De hecho, pues se hizo también el Festival del Día de Muertos. Durante el periodo de coordinación se hicieron más de 250 exposiciones con los estudiantes en diferentes partes de la República. Nos fuimos a Mérida, en Monterrey, en Zacatecas. Aquí en el Centro de Arte Bernardo Quintana ha habido 7 exposiciones ininterrumpidas del Congreso. Y pues creo que eso es algo importante para los estudiantes, ¿no? Salir al mundo real durante su formación profesional, tener contacto con las instituciones que se dedican a la creación, promoción y divulgación del arte, la conservación del arte. Y no, pues para mí fue maravilloso. O sea, fluyó, era como justo lo que yo necesitaba para decir, esto se hace así, o hay una manera de hacerlo, o sistematizar lo que yo ya hacía, ¿no? Ponerle como, sí, un toque profesional a aquello que yo ya venía haciendo. Entonces, sí, fue muy agradable, muy interesante y pues muy productivo para mí. Hemos sabido que la maestra hizo una gran labor con los alumnos, que ya sabemos por qué la quieren mucho, porque se los llevaba, les abre el campo, les abre lugares para que se puedan exponer, siempre preocupada en ese sentido, y eso es muy difícil a veces encontrar en ciertos maestros que muchos van y cumplen, pero o sea, ha estado muy comprometida, maestra, más al fondo, ¿no? En esa labor. Y hemos hablado de lo que usted ha hecho académicamente. Hablemos de Noemí, la artista. ¿Cómo es Noemí? ¿Qué plasma Noemí en sus obras? ¿Cuál es su estilo, no? Ok, y pues yo soy dibujante y soy pintora, que son las materias que imparto en la universidad, y soy figurativa, me considero una artista figurativa que apunta hacia el realismo, no el hiperrealismo, y también hago arte objeto,
La última exposición que tuve fue en la Galería Libertad y hablaba justo de la genealogía familiar, como estas raíces que tenemos y cómo se vinculan pues, a la memoria a través de ciertos objetos, ¿no? Por ejemplo, de la arena de mar. Había una pieza que eran 21 botellas de diferentes playas pues, alrededor del mundo, de los viajes que pues, la vida me ha dado como esa oportunidad. Y para mí eso era pues esta captura de la memoria, del paso del tiempo y además de cómo a través de lo visual se puede capturar como los diferentes paisajes, ¿no? Hay arenas negras como las de Maruata o muy blancas como las de Cancún o súper pedrosas como las de Europa. Y para mí eso era como una especie de pigmento en el tiempo o como de registro de los pigmentos del paisaje, del tiempo, como un reloj de arena, digámoslo así, en el que queda como marcado pues como estas experiencias vividas. Y tenía que ver también con lo familiar genealógico en el sentido de que yo me hice muchas preguntas como de por qué la playa, ¿no? Y eran cosas que yo siento que como ser humano me restauran y que son universales, ¿no? El mar te permite, por eso nos gustan los seres humanos, ¿no? Por el simple hecho de estar ahí y que el mar contiene todos los elementos casi de la tabla periódica, pues sus... La brisa. Sí, no, el sonido del mar, todo eso es curativo y pues para mí representaba como estos momentos de descanso, de reparación, de aislamiento, pero también me di cuenta que durante el proceso había momentos como la playa de Tijuana, por ejemplo, que esa se llama Recuerdo de una playa triste y donde también había esta arena de la playa que representaba un momento en mi vida familiar de ruptura, ¿no? Del divorcio de mis padres, de cuando migré a Estados Unidos y de que esa es una playa que nada que tiene que ver con el otro discurso de descansar, de disfrutar, de vacacionar, o sea, era como escape, ese ¿no? contraste. De ir a buscar otra oportunidad, simplemente brincar la bardita y estar en el otro lado, ¿no? Sí, es otra realidad de la playa, del mar, de esta cosa restaurativa, pues que también puede ser destructiva, depende de como el punto de vista y la experiencia que hayas tenido con eso. Y pues sí, en esa hora hubo pintura, hubo arte objeto, hubo videomapping también, que tuve la oportunidad de colaborar con otros artistas. Me gusta mucho eso, creo que la suma de pues como saberes, talentos, pueden siempre construirnos. De hecho, en el primer congreso, Cano dijo una frase que a mí me encantó, que dijo, lo colectivo nos enriquece. Y que somos seres sociales que pues justamente la colaboración nos ha permitido como especie sobresalir, crear tantas cosas, ¿no? Entonces, pues para mí era importante eso. Hubo piezas en las que colaboraron otros artistas y pues sí, tenía que ver con mi árbol genealógico, como las genealogías de mi historia de vida. Por ahí me decían como, ay, no habíamos visto nada de ti. Y para mí fue, sí, la verdad que una cosa maravillosa, regresar a exponer después de mucho tiempo, porque pues primero fui mamá, me dediqué a trabajar y esporádicamente hacía cosas, pero ahora de que regresé a la coordinación, pues sí, como que los chavos te contagian y te preguntan qué estás haciendo y quieren ver coherencia, ¿no? Entonces, para mí era una presión como muy fuerte, pero fue muy bonita porque pues dejé que conocieran esa parte de lo que yo tenía para decir al mundo y la forma en que lo hacía. Porque es importante, porque cuando se da clases, a veces los alumnos dicen, bueno, ¿y quién me está dando clases, no? Sí, ¿No? sí te Tal, cuestionan. ¿pero qué haces? No, pues aquí estoy, ¿no? En el caso de la música, bueno, conservador del taller de jazz sí lo doy, pero tocas, no tocas, entonces hay que tocar, ¿no? Para que ellos también tengan un referente del profesor, ¿no? Y a ver qué le pescan a uno, en este caso de la pintura, que pueda jalar a un alumno que digan, me gusta lo que hace la maestra, como pasó con usted con Jordi, o pasó con Jonathan, Sí. o pasó con Jorge. Ahí los alumnos, al ver la obra o lo que hacen sus maestros, pues ahí van experimentando, ¿no? Y se van como que teniendo esa cercanía con el maestro, ¿no? Y vas dejando huella. A mí, Jordi, por ejemplo, yo les comentaba en un principio que el examen final era, vas a exponer en la Galería Libertad, y ahí de ti que no sea de calidad porque no vas,
o vas a exponer aquí también. Y eso es algo que, por ejemplo, yo hago con mis estudiantes y que yo los veo que sí, o sea, es como ese empujoncito de ya estás listo, ya puedes, ¿no? Y actualmente, a lo largo de los años, pues me da muchísimo gusto. Antes les decía, y muy por allá lejano, les decía yo, me invitas a tu exposición individual, me invitas. Y ahora tengo invitaciones, no una, sino 6 exposiciones por semestre, 7 exposiciones, y digo, wow, o sea, va sembrando esa semillita y sí va rindiendo frutos. Entonces, bueno, gracias a mi maestro que él nos obligó a ya presentarnos en un ámbito profesional, pues ese legado, pues también está sucediendo, sí es verdad. Entonces, está sucediendo mucho en Querétaro porque para todos los que nos ven y nos están escuchando, en Querétaro se ha convertido en una ciudad cultural muy importante, puesto que así como hemos hablado de teatro, teatro se puede decir que es como una segunda capital nacional donde hay mucho teatro, hay mucha arte plástica, o sea, hay muchos museos, hay muchas exposiciones, como igual también en la música. Hay muchas situaciones importantes, como en el diseño. El diseño también es una capital impresionante lo que es el diseño. Y aquí viene algo, una pregunta que a lo mejor la voy a destantear, pero a ver, ¿qué pasa con la inteligencia artificial o qué impacto va a tener la inteligencia artificial o está teniendo ya con las artes plásticas? Pues definitivamente es algo que no podemos como evadir, ¿no? Nos está pasando en las aulas, en las que dices, wow, estos trabajos son brillantes, y de repente le dije, ¿usaste ChatGPT? Usted no dijo que no, y yo, ok, es verdad. Yo creo que es una realidad que igual que nos alcanzó el internet y toda esta era digital, de hecho el teletrabajo, por ejemplo, con la pandemia, pues que ya no podemos como evadirla, ¿no? Pero irá a tener un impacto porque lo más preocupante es, esto es hecho por un ser humano, pensado y salir ahí. Pero ahora con la inteligencia artificial, basta con decirle, necesito, y lo hablo desde la música, ¿no? Sí. Ahí te van estas armonías y quiero que me hagas con esas armonías que te di, que suene a bebop. Y ¡pum! Se construye. ¿Sí me explicó? Yo tengo mis reservas, doctor. Creo que esto no es la primera vez que nos pasa, ¿no? Ya con Marcel Duchamp, ahorita que decía de que ya el artista no tiene casi que hacer nada, él, en un gesto disruptivo, ¿no? Viene y nos presenta el urinario de Duchamp y todo el mundo se quedó como, Chijuelo, ¿qué onda con esto, no? Pero eso fue un parteaguas, porque igual nos voló la cabeza de que había otras posibilidades y que el arte no necesariamente tenía que ser hecho por el artista, que debíamos de bajarlo del pedestal y desmitificar también los espacios que albergan o que legitiman el arte, que eran los museos, ¿no? Y pues con ciertas, como siento yo que trampas, porque él no era cualquier persona. No es una ocurrencia que que pasó por la mente de cualquier persona. No. Él ya estaba consolidado como artista y hace este gesto de llevar este urinario, firmarlo con otro nombre y ponerlo ahí en el pedestal del museo como, pues sí, yo siento que como este gesto revolucionario de decir, hey, el arte no es nada más un virtuosismo, una cuestión. Y que si nos remontamos a los griegos también ya había esa disputa entre Platón y Aristóteles de que si el mundo de las ideas, de que si lo técnico. Y yo creo que ahorita estamos en un punto en que tenemos que equilibrar. Pero tener mucho cuidado porque, a ver, sí. Yo puedo decirle a la inteligencia artificial, necesito que me elabores un cuadro de estas características. Ya hay artistas, sí, ya hay artistas que trabajan así. Y entonces, ¿será o se podrá perder? Porque puedo decir lo mismo. Yo puedo decirle, yo soy compositor, y ahí te van ciertas armonías que me suene así. Pero, y se crea. Sí, se claro, crea la exactamente, música. es una herramienta. Y les digo, entonces ya soy el compositor. No, para mi punto de vista, no, porque eso lo creó una máquina. Ya no soy como, estaría haciendo como estoy sentado en el piano, estoy estudiando en la guitarra, estoy experimentando, componiendo la música, borrándole como le sabe Beethoven, que tachaba lo que no le gustaba, o los compositores como los Beatles, que tachaban ahí las letras, no me gustó, le cambiamos, ¿sabes qué? Hace falta esto. Esta sensación de ser humano, estar ahí, corrigiendo. Pero si ahora la inteligencia artificial decir, házmelo, ya quedó así, muy padre, lo tomo, esto es mío, porque fue mi idea y se lo pedí. ¿No cree que esto va a llegar a un riesgo de que se vaya a perder un poco la esencia del ser humano y que la creatividad del ser humano sea reemplazada? Es que no, ya lo vimos en la pandemia, Doc.
La ciencia sí puede hacer uso de la tecnología y muchas de las carreras pues se van a ir reemplazando por este tipo de... Seguramente, Sí, como ya lo estamos ¿no? viendo, ¿no? Pero te digo que lo vemos en la pandemia porque pues el arte creo que es una de las cosas, o sea, la sensibilidad, pues sí, este gusto estético. Yo siempre en arte les digo a los chicos que hay algo súper difícil de lograr que creo que la inteligencia artificial todavía no logra. No lo sé si lo logrará algún día, ¿no? Pero de momento no. Que es el duende, la magia, el no sé qué, el aura, la energía de la obra. Sí, en lo que en francés es el je ne sais quoi. O sea, ese cuadro me encanta, no sé por qué demonios, pero me atrapa, me encanta. Y eso siento que todavía la inteligencia artificial, aunque esté como entrenada, porque he escuchado que se va como alimentando el banco de la Big Data, ¿no? Para dar mejores resultados, eso todavía no lo ha logrado. Voy a lanzar la pregunta, para que me escriban ahí en nuestras redes. Chicos, chicas, para que estén al pendiente. Para muchos que son artistas y ahí va la pregunta y respetar lo que opinen. ¿Creen ustedes que la inteligencia artificial va a superar al ser humano en la cuestión de la creación del arte? Esa es como pregunta. Ahí contéstenos y digan, no, no, otros sí, yo creo que no. O sea, cada quien quiero que tenga una respuesta porque igual va a pasar en la música, puede pasar en el teatro. Si ya pueden mover en las obras a los personajes que plasmaron los grandes genios de la pintura, los cuadros donde tienen movimiento ya, o las meninas que las hicieron movimiento, sí, la que realidad no podrán virtual. hacer en muchas cosas. Si ya pudieron quitar, fíjense, en el año como por el 95, 96, que Yoko Ono le entrega una cinta a Paul McCartney de obras que no podía, que John dejó grabadas en un cassette. Entonces se la pasa a John junta a George Harrison, a Ringo, y empiezan a trabajar los temas, pero la nueva que he sacado en Now and Then, la que pudieron sacar, no pudieron terminar. Sí grabaron la música, George grabó lo que era la guitarra, pero la dejaron completa, pero no la lanzaron porque el piano se escuchaba más que John y no podían bajarlo. Y esta vez la inteligencia artificial sí pudo bajar el sonido del piano y dejar la voz de John arriba. Entonces, son cosas que si eso hace, ¿qué no va a pasar y qué no va a hacer, no? En ese sentido. Pues yo lo veo así, ¿no? Sí. El agua puede ser un elemento negativo o positivo, depende de la cantidad y de la forma, ¿no? Porque si pensamos en una gota de agua, pues es inofensiva, ¿no? Pero si pensamos en un océano, en un tsunami, o sea, por eso le decía yo que creo que tenemos que mediar. De hecho, hay muchas filosofías. Ahora pienso en, por ejemplo, Byung-Chul Han, ¿no? Donde habla de que ya no somos seres humanos, somos seres humanos. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué has hecho? ¿Qué tienes? ¿Qué trata? Y ya creo que esa parte del arte sí conserva la esencia del ser humano. Que sería lo más ideal porque es la expresión. A ver, eso lo que acaba de decir es importante, le voy a hacer esta pregunta. Vivimos en una época donde el ser humano ahorita, ¿sí? A través del Face nos convertimos, cuando salió Face, en poetas, en psicólogos, en consultores, en médicos y todo. Falta que alguien ponga en el Face, estoy triste y ¡fum! Bombardea a todo el mundo, ¿no? ¿Qué tienes? Y que no te preocupes. O sea, como que una necesidad del ser humano de tener diario un contacto de sentirse importante, sentirse halagado, ¿no? Como que hemos caído en esa situación. Y también fotógrafos, ¿no? Somos expertos en fotografías, ahí lo ven todo tomándose la foto y ustedes checándose así, y todo ese tipo de rollos. Pero a lo que voy es eso, como que el momento de las personas es efímeras de lo que se hace. Como que todo el mundo está luchando día con día estar en la vista de todo el mundo. Y hablo de todo, tanto en el arte como en la ciencia, de que diario alguien sube, porque hay que estar diario en esta plataforma digital como en la mira de todo el mundo, ¿no? Pero igual siento que herramientas, ¿no? No, son herramientas, pero como que es algo ya importante. Sí, sí, sí. De que todo el mundo vea, efectivo. ¿Qué está haciendo? Esto, esto. Y si uno se desperdió 2 días, ya está como que descontextualizado, ¿no? De lo que está haciendo la persona. Como que
a eso nos está llevando ahorita, ¿no? Todo esta parte de, yo lo veo en artistas, yo los veo en pintores, diario están subiendo cosas para que la gente vea qué está haciendo, porque si no, es como que, si no tiene un impacto en las redes, está como que no existe, ¿no? Ujú. Sí, pareciera que pues esa realidad virtual o esa, sí, esa otra cara de la moneda, ¿no? Pues yo lo veo así, como, pues puede ser algo benéfico o puede ser algo nocivo. Yo sencillamente me acuerdo de que antes, como pintor, siempre tenías que andar como tocando la puerta para ver qué galería quería exhibir tu obra o contratarte como su pintor y demás. Y ahora las redes sociales creo que han permitido también como la autogestión, el tú ser tu propio community manager y decir, bueno, estoy publicando en TikTok mis procesos y esto me está funcionando y estoy vendiendo en internet. Pero sí, por otro lado, pues sí hay una enajenación, ¿no? En la que en vez de leer, pues estás en las redes y también hay muchos artistas que están carentes de contenido teórico o pues sí que no tienen como mucha profundidad porque pues ya pareciera que, como dice usted, hay una síntesis. Todo está en internet, todo en un quote, en una nota, ya parece que te dijeron como la síntesis de un libro, y no es así, la vida real no es así. No, pero todo está ya así, Sí, porque sí, parece sí, que es todo el verdad. mundo está, y si nos ponemos a ver, incluso los chicos que tenemos aquí, nos dejen el celular detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque Behind the scenes. están desesperados, así como que viendo qué pasa en el mundo, ¿no? Es que es esta situación y que yo creo que esto nos va a llevar a todos en todos los sentidos. Pero bueno, Pues hay que mediarlo, porque claro, mire, mi hija era adolescente y les quiero compartir esto rápido que no tiene que ver con arte, pero ella es diseñadora gráfica y yo sufría y me peleaba porque le decía, ya estás otra vez en el celular, ya duérmete, ¿no? Ahora ella vive de eso, sí, todos. o sea, vive de hacer contenido para redes y le va muy bien, entonces como que también ahí creo que yo tuve mis reservas y de decir, bueno, ella es otra generación, es otra realidad y veré qué bondades o qué cosas puedo yo aprender, porque ya no me puedo desmarcar de eso. No, nadie se puede marcar. Y lo que sí les puedo decir a todos es que todo el mundo, si no está dentro de todo este consumismo digital ya, estamos en la prehistoria y estaríamos como extinguiéndonos todos en ese sentido, porque eso se va a poner cada vez más tremendo. Última pregunta, maestra. Dígame. ¿Hacia dónde va Noemí? Ahorita tengo una exposición en agosto 28 de 2025, se llama El Imperio de las Luciérnagas y justamente pues como esta vinculación con la naturaleza que tiene siempre mi obra, es una metáfora un poco de como las violencias de la salud mental. Creo que también después de la pandemia, este acercamiento con los jóvenes y pues en carne propia, puedo decir que han cambiado, ¿no?, la manera en que vemos el mundo, como el estrés, el continuo estrés ha generado, pues como en la conciencia colectiva, ay, no sé, un mal crónico, lo diría yo. Y pues bueno, una de las cosas que me tocó ver en estos 6 años de coordinar la licenciatura es que había muchos chicos con divergencias o neurodivergencias o con situaciones psiquiátricas, psicológicas. Entonces, un poquito este trabajo es una reflexión acerca de, pues, algunas realidades que se viven, que me han compartido mis estudiantes y que yo he vivido también en carne propia, pero desde esta metáfora de las luciérnagas, ¿no? Esto surgió a raíz de que se murió una tía y yo crecí en esa casa y mis primos decían, ¿te acuerdas que antes aquí había luciérnagas? Y yo dije, sí es cierto, y ya no hay, o sea, en ningún lado sé que hay visitas a los santuarios así, pero antes era algo muy cotidiano, En ¿no? las carreteras, ¿no? Sí, y yo me acuerdo que de pequeñas, o sea, juntábamos frascos o nos las poníamos en la ropa, y mis hijas, por ejemplo, no las conocen. Sí, el expansionismo de territorio, Sí, estamos alejando todo esto. ¿Y dónde va a ser la exposición? aquí, Ah, aquí. en el Centro de Aquí. Arte Bernardo Quintana, ¿Cuándo? el 28 de agosto del 2020. Están todos cordialmente invitados. Sí, Y bueno, maestra sí. Noemí, muchas No, gracias. hombre, al contrario, fue un honor, qué padre platicar estas cosas y gracias por la invitación. No, Y gracias. al Esta es la equipo también. entrevista, el podcast. Síganos en nuestras redes sociales, que va a seguir el podcast, ¿no? Así lo estamos llamando. Y
Y cualquier sugerencia, háganosla saber qué tipo de tema quieren que estemos abordando, qué les gustaría seguir platicando, que podamos estar trayendo personajes importantes para que ustedes puedan tener un poco de aprendizaje de las experiencias que se viven ellos y que les puede servir en su quehacer de su vida. Así que muchas gracias y estamos en el próximo podcast de La Entrevista. Soy Eduardo Núñez y bienvenida, maestra. Muchas gracias. No, nuevamente. al contrario, gracias. Chicos, gracias. A todo el toda la equipo, producción. gracias. Gracias. Esta es una producción del Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria para la Universidad Autónoma de Querétaro.